Buenas tardes, mis amados hermanos, bendiciones para todos en este día, ¿cierto? Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. En esta tarde he querido compartir la palabra del Señor allí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 30 y 31. Y el título de esta reflexión, de este mensaje es Levanta alas como las águilas. Allí en el libro de Isaías le vamos a dar lectura en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así este mismo pasaje: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Qué precioso es este versículo, este texto. A mí hace muchos años que me bendijo mi vida, al punto de que mis pensamientos tienen que ser como de un águila. Eh, Todos nosotros en la vida hemos tenido momentos buenos y también momentos malos. Hemos tenido periodos de bendición continua y también momentos malos, periodos de desiertos, periodos de crisis, que aparecen y parece que nunca van a desaparecer. Pero en medio de todo esto, en nuestro caminar como cristianos, sabemos, ¿cierto?, que en todo tiempo debemos depositar nuestra confianza en nuestro Señor y esperar en el Señor, porque Él siempre va a renovar nuevas fuerzas. Cuando una persona está enferma por mucho tiempo, ¿cierto?, se debilita y luego tiene que comenzar un periodo en que nuevamente tiene que fortalecer su vida. Y a nivel espiritual sucede lo mismo, ¿cierto? Cuando hemos sido dañados, cuando hemos sido atacados, cuando hemos pasado por estos momentos difíciles, tenemos que renovar nuestra fuerza y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino que tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. No nos olvidemos lo que dice el Salmo, cierto, 91, que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En resumidas cuentas, significa que debemos estar bajo, cierto, la cobertura del Señor y no bajo nuestras propias inteligencias, nuestras fuerzas, porque nada vamos a lograr. Es así que el Señor cada día, ¿cierto?, renueva nuestras fuerzas y también dice la Escritura que Él renueva su misericordia todos los días. Por lo tanto, si somos débiles, si estamos orientados a hacer lo malo, eh, pero bajo la cobertura del Señor cambia porque de Él, ¿cierto? Él nos ayuda a vencer todas estas debilidades que tenemos, ¿cierto? Porque Él es quien nos levanta y nos da fuerzas para enfrentar la vida. Quizás muchos de los que escuchan hoy en día están pasando por momentos malos, momentos difíciles, en lo que al analizar el panorama todo pinta mal, quizá no hay problema de trabajo por esta situación de pandemia que estamos viviendo, situaciones de riesgo de padecer esta enfermedad, ¿cierto? Este virus, y parece que todo está en contra, ¿cierto? Falta el dinero, etcétera. Quizás las fuerzas que nos quedan son pocas, se están acabando, y y esa esperanza que el Señor nos ha pedido que tengamos, ¿cierto?, se va desfigurando en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero justamente es en esos momentos en que Dios entra en acción, en los cuales, ¿cierto?, si nosotros disponemos y entregamos nuestra vida a Él va a renovar nuestra fuerza y nos va a dar el ánimo que nos falta. Porque cuando te llamó, estimado hermano, estimada hermana, te llamó para cuidarte, para estar al cuidado de Él, para ser el dueño y el Señor de tu vida. Por tal razón, ¿cierto? Nunca debemos alejarnos de Él, porque Él no nos va a dejar solo. Eh, y no va a permitir que te rindas, a no ser que tú, ¿cierto?,
te entregues, ¿cierto?, en las manos del enemigo. Porque en medio de, quizás en medio de esos sentimientos de impotencia es cuando Dios actúa. Cuando ya tú digas, ya no tengo fuerza, Señor, actúa tú, es ahí donde el Señor, ¿cierto?, hace lo mejor sabe hacer. Y Él va a venir, ¿cierto?, nos va a renovar, nos va a levantar, ¿cierto?, y nosotros debemos levantar alas como las águilas. Eh, ¿Y nosotros qué debemos hacer? Bueno, si somos águilas, yo no sé si usted ha visto en los campos cuando un águila vuela y se encumbra, ¿cierto?, ahí a lo alto. Debemos hacer lo mismo, ¿cierto? Volar alto sobre todo aquello que puede ser amenaza para nuestras vidas, volar por sobre los problemas, porque el Señor renueva nuestras fuerzas cuando nosotros abrimos aquellas alas y comenzamos a volar. Y cuando está el panorama feo, cuando todo se ve gris, es allí donde mientras más alto nos elevemos, más se va a ver las cosas en miniatura. Y es que la altura, ¿cierto? Quienes han viajado en avión, cuando uno mira hacia abajo, todo se ve pequeño. Por lo tanto, mi estimado hermano, mi estimada hermana, no se rinda delante, ¿cierto?, de su presencia. Tenemos que rendirnos al Señor, permitir que Él renueve, ¿cierto?, nuestra fuerza. Y entonces cuando extendamos nuestras alas al Señor y volemos sobre todo aquello, ¿cierto?, que sobre la tierra nos parece quizás inmenso, enorme, grande y temible, pero desde las alturas, estimado hermano, en las alturas del Señor, todo parece inofensivo y aquello que parecía gigante, desde allí arriba, todo se ve en miniatura. Por lo tanto, permitamos que nuestras alas, ¿cierto?, se abran y dejemos que el Señor nos dé dirección, así como las águilas vuelan en el sentido del viento, ¿cierto? A veces se suspenden por mucho tiempo arriba cuando hay una corriente de aire. Así también, ¿cierto? Tenemos que dejar que el Señor, ¿cierto?, obre en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Señor obre y Él va a hacer aquello que a lo mejor nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Tenemos que sobrevolar todo aquello que humanamente parece duro, difícil y hasta casi imposible. Y mientras volemos, ¿cierto?, podemos entender que al lado del Señor nada es duro, ni difícil, ni peor, ni imposible, porque para el Señor nada es imposible, así dice su escritura. Pues Él hace que las cosas que son imposibles para nosotros, para Él son todo posible, y que lo difícil para el Señor se convierte en fácil. Y como decía al principio, me llamó mucho la atención y de hecho muchos años atrás en la iglesia di un mensaje con respecto a las águilas y hace poco viendo un video en YouTube vi como las únicas aves que atacan a las águilas son los cuervos. Y las águilas no se defienden de los cuervos, porque los cuervos atacan por detrás, ¿cierto? El águila no se defiende, solamente el águila se agacha para que no picotee su cabeza. Y la naturaleza le enseñó al águila que cuando es atacado por los cuervos, lo único que tienen que hacer es levantar sus alas y comenzar a subir a las alturas, ¿ya? Bueno, los cuervos atacan, ¿cierto?, a las águilas cuando entran en su territorio. Y ataca siempre por detrás, nunca de frente. El águila, como es más grande, no puede voltearse con la facilidad que lo hace el cuervo. Entonces, como decía, el águila comienza a elevarse más alto y más alto. Quizás el cuervo lo sigue atacando por un tiempo, pero cuando ya llega a una cierta altura, el cuervo ya no es posible, ya no, por la falta de oxígeno, deja de atacar al águila y las corrientes de los vientos se llevan a estos cuervos. Y así, ¿cierto? Sin pelear el águila, porque el águila no se defiende, como decía, dejó que la naturaleza, ¿cierto? El viento, las alturas, ¿cierto? Hicieron lo suyo y el cuervo dejó de atacarlo. Entonces, de esto podemos aprender, ¿cierto? Del ejemplo del águila, que lo único que tiene que hacer es extender sus alas y dejarse llevar, ¿cierto?, por el viento allí en las alturas. Entonces, cuando un cuervo te ataque, porque en cierto modo el cuervo representa, ¿cierto?, lo malo, lo negativo, los cuervos son de color negro, ¿cierto?, pero espiritualmente simboliza al enemigo, a Satanás, que siempre ataca por la espalda. Lo que nosotros debemos hacer es no enojarnos cuando a veces escuchamos comentarios, ¿cierto?, que ocurren cuando alguien habla a nuestras espaldas, nos critican, etcétera.
no debemos enojarnos, tampoco debemos defendernos, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Que cuando son atacados inmediatamente comienzan a defenderse y en lugar de mejorar la situación la empeoran. Como dice la Escritura, solamente tenemos que elevarnos más alto como el águila. La palabra del Señor dice que tú eres un águila, ¿cierto? Y está en tu naturaleza volar alto. En algunas culturas el cuervo simboliza la muerte, en la Biblia simboliza a Satanás. Recordemos cuando Noé, cuando ya había dejado de llover y todo eso, una de las primeras aves que sacó, ¿cierto? Fue el cuervo, que nunca regresó, por lo tanto representa, ¿cierto?, a Satanás, y Satanás es quien ataca por detrás, jamás de frente, ¿cierto? Bueno, el cuervo es opuesto a la paloma, que en este caso es el Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo para nosotros. Y nosotros, ¿cierto?, debemos ser aquellas águilas que tenemos que levantar nuestras alas, ¿cierto?, a las alturas. Hoy Dios quiere renovar tu vida. No permitas que el cansancio te derribe, los problemas te derriben, no permitas que los comentarios negativos te dañen, ¿cierto?, tu vida espiritual. No permitas que las ideas que el enemigo quiere muchas veces introducir en tu mente te eviten, ¿cierto?, creer que eres un águila de Dios. Tú eres un águila. No eres un cuervo, no eres otro tipo de ave, eres un águila. Por lo tanto, mi estimado hermano, hermana, levántate, ponte de pie, ¿cierto?, extiende tus alas y comienza el vuelo, que el Señor va a hacer el resto. Pues junto a Él todo parece insignificante y solamente debemos permitir que Él pueda renovarte, ¿cierto?, tu fuerza, como decía la palabra del Señor. Entonces vemos, ¿cierto?, que no es por nuestras propias fuerzas, es a través de la ayuda que el Señor nos da. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, ¿cierto? Y ten pensamiento de águila y deja que estos problemas, estas dificultades queden atrás, porque, como decía la palabra del Señor, para Él no hay nada imposible. Y tampoco debemos dejar, ¿cierto?, si alguien nos está causando daño, tampoco debemos dejar, ¿cierto?, que la venganza sea de parte nuestra, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que confía en el Señor y deja que Él actúe. Solamente, ¿cierto?, abre tus alas, levántate y eleva vuelo, ¿cierto?, como un águila, y el Señor te va a renovar aquellas fuerzas que quizás perdiste. Que el Señor te bendiga y tengas un día muy bendecido. Nos esperamos encontrar en una nueva oportunidad.